RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates, 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Buenos días, Jesús Augusto Ruiz Salas. ¿Cómo estás? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí lo tenemos. Gracias por conectarte. No, una primera cosa que queríamos preguntarte, sabemos que estás yendo a una reunión que tiene las federaciones universitarias. ¿Es posible conocer cuál es la agenda de esa reunión? Sí, en el caso, el día de hoy, el fin de semana, la FEP, la Federación de Estudiantes del Perú, ha convocado a una NADES. La NADES es la Asamblea Nacional de Dirigentes, la que está conformada por diferentes federaciones participantes a nivel de todo el país, ¿no? La agenda de esta ocasión es más que todo una agenda de poder buscar un proceso democrático dentro de la FEP, ¿no? Si para los que tengan entendido, la FEP desde hace muchos años no tiene un proceso democrático para elegir a su junta directiva, ¿no? Ni tampoco para poder representar adecuadamente a las federaciones que estaban agremiadas a esto. Esto porque había ciertos personalismos, ciertas individualidades, cierta cooptación de algunos partidos a la Federación de Estudiantes del Perú, y que hace unos meses la junta anterior, que no había sido electa en una asamblea ni en un congreso, había sido destituida, ¿no? Y se había conformado una junta directiva transitoria, que es la que ha convocado a esta asamblea para justamente poder debatir sobre la situación de la FEP y poder elegir pasar a un Congreso Nacional en el cual elijamos, ahora sí, después de tantos y muchísimos años esperándose, un Congreso Nacional para poder democratizar este espacio, ¿no? De coordinación, tanto universitario, educación básica y también de institutos. Muy bien, me parece excelente que hay ese proceso de reconstitución de la Federación de Estudiantes del Perú, que en ciertos momentos de la historia del país ha jugado un rol tan importante. Dime, el tema de futuras movilizaciones, porque las federaciones universitarias han jugado un rol importante en las últimas movilizaciones. Ese tema también va a ser un tema que hoy día se va a tocar respecto a qué acciones podrían realizar de aquí para adelante. Sí, en parte se va a discutir un poco lo que es la situación nacional, tal vez algunos planes de acción. Ahorita, como les mencionaba, la prioridad es poder democratizar lo que es las elecciones de la FEP, ¿no? Y bueno, igual a pesar de eso, las diferentes universidades hemos estado articulando, al menos la de Lima Callao, para las siguientes movilizaciones que vienen. Pero sí, el día de hoy también seguro se va a hablar sobre el contexto nacional y cuál es el rol que nosotros cumplimos en ¿no? Y las propuestas que podamos lanzar, ¿no? Ahora bien, otra pregunta que estábamos discutiendo aquí con Ricardo, este tema de las elecciones, dado que van a votar en esta oportunidad 2,5 millones de jóvenes por primera vez, ¿no? Y entonces, pues el voto de los jóvenes es sumamente importante, ¿no? Y también en esta campaña que arranca efectivamente en enero, que es lo que yo considero que va a ser enero, febrero, va a ser fuerte la campaña, ¿no? Es muy posible que los candidatos pues acudan a los oídos de los jóvenes para convencerlos de que voten por ellos, ¿no? ¿Cómo tú como joven estás mirando estas elecciones del 2026? Sí, bueno, es bastante complejo la situación actual, pero creo que al menos a nivel del movimiento estudiantil y también de una posición personal, es que nosotros entendemos que esta situación crítica de la democracia en el país es un problema estructural, ¿no? Político, económico,
de cierto sector, obviamente fujimorista, que tiene una dictadura en el Congreso, coludido obviamente con otros partidos oportunistas, lobistas, y que obviamente son parte simplemente de la maquinaria de cierto poder económico, ¿no? Para poder controlar y crear leyes a favores de ellos, ¿no? De cierta acumulación. Entonces, nosotros no vemos esas elecciones, y al menos en las conversaciones que hemos tenido con diferentes federaciones, no vemos que estas elecciones vayan a resolver algo, ¿no? En general sobre esta crisis política. Porque es más de lo mismo, ¿no? O sea, quienes van a postular son los partidos que tengan el privilegio tal vez económico y político de poder reunir sus firmas, de poder tal vez crear bienes del alquiler, como ya lo han venido haciendo, y que probablemente este pacto mafioso postule de nuevo y un sector de la población siga votando a favor de él, ¿no? Así como ha ocurrido constantemente con el fujimorismo, ¿no? Con Keiko. Entonces, lo que nosotros, al menos en el movimiento estudiantil, hemos analizado es que nosotros vamos a exigir, vamos a tener un pliego de reclamos, unos mínimos a las condiciones en las que estamos, porque sí es necesario pedir ciertas reivindicaciones, por ejemplo, como lo que es la violación de las leyes pro crimen, ¿no? Que no dejan, ¿no? Que al menos el derecho básico a la vida se cumpla. Entonces es una condición que nosotros, y al menos la población en común que estamos conversando y marchando, creemos que debe ser resuelta, obviamente, en el próximo Congreso. Pero que a largo plazo nosotros debemos seguir organizados, debemos seguir creando y reparando el tejido social que existe, que se había roto, ¿no? Después de la época de la dictadura, el liberalismo, que habían sido perseguidos estudiantes, asesinados familias, todo ello. Entonces es necesario recuperar ese tejido social para que en un futuro al menos ese tejido social proponga realmente un cambio, ¿no? Y al menos a nivel de los estudiantes, a nivel de Lima Callao, que hemos conversado en una asamblea interuniversitaria, esa consigna para poder sumar fuerzas a largo plazo es la asamblea constituyente, ¿no? No podemos seguir viviendo en una constitución hija de la dictadura, y mucho menos haber una constitución que ha cambiado y reformado tantas veces, en todos estos lobbies, en todos estos poderes económicos y políticos, sin haber consultado a la población anteriormente, ¿no? Jesús, una de las cosas que nos parece más importante de lo que están haciendo es esta posibilidad de revitalizar el movimiento estudiantil, el movimiento universitario. Creo que ha pasado por una etapa en la cual se ha querido postergarlo, se ha querido primero asustarlo, primero tratar de agraviarlo, de reprimirlo, y en este momento el movimiento con sus propias fuerzas está tratando de generar un estado de fortaleza nuevamente a partir de estas reuniones y de estas convocatorias. ¿Cómo evalúas tú esta, no quiero decir reconstrucción, pero sí reimpulso del movimiento juvenil universitario? Sí. Bueno, ahorita justo hemos entrado en, creo que esas épocas de crisis política y económicas, como algunos compañeras y compañeros lo mencionaban, aceleran lo que es la organización, tanto a nivel ciudadanos y a nivel de los estudiantes, ¿no? Nosotros vemos con buen ojo y con buena esperanza que el movimiento estudiantil esté y sí en parte reestructurándose, porque es importante analizar el hecho de que durante varios años el movimiento estudiantil había sido un movimiento estudiantil bastante reactivo, ¿no? A las situaciones, bastante coyuntural. No había construido bases sólidas a largo plazo sobre sus agendas, sobre sus plataformas de lucha reivindicativas y tampoco sobre su visión de país. El día de hoy, al menos desde el bloque de Lima Callao, nosotros hemos cambiado esa concepción. Hemos analizado un poco la situación actual, también un poco analizando lo que fue antes del bloque universitario, lo que fue la coordinadora Lima Callao, y no queremos caer en la misma espontaneidad que algunas tal vez organizaciones caen, ¿no? Nosotros necesitamos objetivos políticos a largo plazo que transformen las condiciones del país, ¿no? Y eso se hace porque al menos nosotros estamos en una condición un poco, por así decirlo, en el limbo entre no ser estudiantes de educación básica, que a veces están obviamente un poco retraídos por las familias, porque son menores de edad, pero tampoco somos, aún no entramos netamente a lo que es el ejercicio de la activación económica, ¿no? Completamente, ¿no? Que es con respecto a los trabajadores y otros sectores, ¿no? Estamos en ese limbo en el cual nosotros tenemos una oportunidad de aprender, de formarnos como ciudadanos, de poder transformar
lo que hemos aprendido en el colegio, lo que hemos aprendido dentro de nuestras familias, y poder transformarlo, y a partir de eso, poder transformar la sociedad cuando salgamos de la universidad, ¿no? Porque nuestro movimiento estudiantil siempre es a veces un poco espontáneo, ¿no? Como le decimos, ¿no? Pero creo que con esta nueva dirección y esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva oportunidad de poder tal vez democratizar la fe, también la constitución de la FEUP, que es la federación, que ahora es CEUP, la Confederación de Estudiantes Universitarios del Perú, también son oportunidades de poder reparar el tejido social y poder seguir avanzando, ¿no? Y esa fortaleza es lo que debe caracterizar el movimiento estudiantil, ¿no? ¿Y por qué? Porque también el movimiento estudiantil es orgánico, ¿no? Los dirigentes, los que somos en algunos casos presidentes, secretarios general, dirigentes en general, representantes, nos debemos a las bases, nos debemos a nuestras asambleas. No somos personalidades, no somos individuos netamente que piensan que quieren obtener lo que es un beneficio individual, sino es el beneficio de las mayorías a favor de las mayorías. Entonces, esa característica de los estudiantes es lo que caracteriza que el movimiento estudiantil siga, ¿no?, el movimiento y siga respondiendo a lo que las mayorías desean y no solo a ciertos sectores individuales como algunas organizaciones les pasa, ¿no? Ahora bien, Jesús, hemos visto un fenómeno que nos sorprendió, ¿no? En las últimas movilizaciones vimos que las federaciones están muy bien organizadas, ¿no?, de manera ordenada, ¿no es cierto?, con sus propios símbolos correspondientes a sus universidades, ¿no? Ese fenómeno no lo veíamos pues desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué es lo que está pasando a nivel de los estudiantes universitarios que han despertado de un letargo, ¿no?, prolongado, y que nuevamente han comenzado a tomar conciencia de los problemas del país? Porque el fenómeno que hemos visto es que han salido de manera coordinada con otros sectores sociales, con los transportistas, los sectores sociales que han sido agredidos y extorsionados, como son los comerciantes, pequeños comerciantes, etcétera, a los artistas que también se han plegado porque han sido agredidos por la criminalidad organizada. O sea, han hecho una confluencia, ¿no?, importante, que al parecer se estuviera construyendo un nuevo sujeto político en el país. ¿Qué crees tú, cómo explicas tú que los jóvenes ahora sí están dispuestos a participar? Sí, eso sí tiene una explicación económica y política, ¿no? El hecho de que el país haya entrado en una crisis económica y política precariza la vida, ¿no? Durante los años anteriores, antes de esta crisis política, había como una reconstitución también tal vez de la economía y un poco del ascenso social de varios estudiantes, ¿no? Entonces había como cierta estabilidad económica. Esa estabilidad económica no la tenemos ahora. Esa estabilidad económica, falsa estabilidad económica, ha llegado a precarizar nuestras vidas como estudiantes, ¿no? Y en esa precarización de nuestras vidas, es donde nos damos cuenta que nos faltan derechos, que hay derechos que muchas veces hemos dejado de lado, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Agraria, nosotros el 2 de abril hicimos una toma exigiendo como máxima consigna y reivindicación el comedor gratuito. A nosotros nos dan 2 soles por almuerzo, cena y también por el desayuno 1 sol, ¿no? Entonces, con el tiempo lo que ha pasado es que los derechos estudiantiles fueron retrocediendo, la gente tal vez de manera pasiva, por también esta desarticulación de parte del fujimorismo, del liberalismo, a los movimientos sociales, hizo que estuviéramos aletargados, ¿no? Pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, la organización se va formando, ¿no?, porque necesita reivindicaciones. Y todo estalló particularmente, creo, en este año, ¿no? Que la universidad, al menos agraria, haya tomado su universidad después de 40 años, después de muchísimos años, da un mensaje, ¿no?, de que las cosas no están bien, y más un mensaje dentro de un distrito como es La Molina, ¿no? A pesar de no ser una universidad nacional, da un mensaje bastante fuerte, ¿no? Y eso donde también inician las tomas en otras universidades, y es donde la gente, al menos los estudiantes, empiezan a dar cuenta que las cosas no están bien, ¿no?, y que sus vidas precarizadas al final
tienen que ser resueltas de algún modo, buscando reivindicaciones y transformando la universidad. Entonces, lo que afecta al país a nivel nacional, económicamente, a todas las clases, al final afecta a los estudiantes, porque nosotros somos hijos de trabajadores, hijos de campesinos, somos hijos de comuneros indígenas, somos hijos de amas de casa, de comerciantes, pequeños comerciantes, productores. Todos ellos en esa universidad viven la misma precarización, ¿no? No es como antes, que tal vez la universidad estaba un poco acumulada de estudiantes con ciertos privilegios, ¿no? Ahora la universidad no es tan así, ¿no? Ha cambiado bastante, y hasta las universidades privadas. Si ustedes han visto en las marchas, las universidades privadas han salido también en masa, ¿no? Y eso es porque la universidad pública ha sido tan recortada que el 75% de los estudiantes a nivel nacional universitario son universidades privadas. Y dentro de ese 75% hay estudiantes que no tienen, sus papás no tienen un sueldo mínimo, que sus mamás no tienen trabajo, que sus papás están precarizados, y que al final ellos con becas o con cierta cantidad de pagos fraccionados en tantas veces consiguen una educación universitaria, ¿no? Pero que siguen sin tener derechos. Y eso es lo que al final eleva la conciencia, ¿no? De que nosotros debemos organizarnos para poder arrancar esos derechos. Muy bien. No dejo de pensar que es la universidad de donde salió Fujimori, ¿no? Y me alegra que haya una generación de jóvenes que ven la sociedad como una sociedad democrática, como una sociedad amplia, como una sociedad participativa, una sociedad de libertad, finalmente. ¿Cómo va, Jesús, este proceso de relanzamiento de la organización universitaria, de las federaciones a nivel nacional? ¿Hay un desarrollo? ¿Se está pensando en algunas acciones, en algunas actividades, tal vez elecciones en los lugares donde no hay federaciones? ¿Cómo está impulsándose este desarrollo? Sí, justamente ahí tenemos dos herramientas, dos federaciones. Al menos tenemos la FEP, que es la federación histórica del país, fundada en 1916, que ya tiene más de 100 años, y que ayudaba, ¿no? Y que ayudó en su momento a poder formar más federaciones. Ahora, en los últimos 4 años, nació la FEUP, como debido a que en algún momento tal vez la FEP no estaba democratizada y no funcionaba a favor de la mayoría de estudiantes, nace la FEUP como un modo de poder contribuir, ¿no? No de paralizar, sino de contribuir a que las universidades se organicen. Entonces, esos dos espacios ayudan a poder organizar el movimiento estudiantil y poder traer las agendas. El día de la semana pasada hubo un encuentro nacional de autoridades y dirigentes estudiantiles en la Universidad de Agraria, donde vinieron más de 80 delegaciones de diferentes universidades a poder conversar cuál es nuestra agenda, cuáles son nuestros objetivos. Una de las banderas principales que nosotros estamos levantando es ir en contra de la privatización de la universidad pública. Y la privatización tiene que verse como el proceso del neoliberalismo para poder desaparecer la universidad pública, ¿no? Porque una de las herramientas del neoliberalismo de Fujimori es sabotear las entidades del Estado para que luego para poder decir de que no funcionan, como pasa en muchas universidades públicas, ¿no? No se le da presupuesto, se le recorta constantemente para decir que no funcionan, y esa masa estudiantil al final termina en entidades privadas, que son capturadas por poderes económicos que acumulan dinero, ¿no? La beca 18, por ejemplo, libera un montón de dinero para las universidades privadas, y es como la forma de cómo capturan el dinero, ¿no? Son métodos de la política económica liberal de Fujimori, ¿no? Pero dentro de estos dos espacios que se están consolidando, hoy día de hoy estamos en la NADES, la Asamblea Nacional Dirigente, justamente para conversar eso, ¿no? Y trazar los objetivos políticos del movimiento estudiantil. ¿Hay espacios? Sí. ¿Hay organizaciones estudiantiles? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Formar más federaciones. Y eso es lo que queremos lograr el próximo año, ¿no? Que se puedan consolidar las federaciones para que los estudiantes tengan un espacio de debate, un espacio de conciliación, un espacio de poder plantear sus objetivos en reivindicaciones políticas y poder organizarse con otras universidades, porque es necesario recuperar ese tejido social que la dictadura había roto a nivel universitario, y porque saben que la masa crítica, mucha de la masa crítica está en las universidades, ¿no? Que las universidades es donde la gente piensa y empieza a criticarse todo lo que hay alrededor del país, ¿no? Por eso nos persiguen, por eso quieren recortarnos el presupuesto, por eso quieren controlar el nivel educativo, lo que nosotros estudiamos, los lineamientos investigativos, porque saben que es en la universidad la que combate el régimen actual. Muchas gracias, Jesús Augusto Ruiz Salas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina, por tus declaraciones. Llegó al fin nuestro programa, te agradecemos tu participación
y esperamos pues tenerte también nuevamente en el programa en las próximas ediciones de Perú 2030. Muchas gracias así es. y buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.